Muy buenos días, hoy les voy a hablar sobre el efecto del monóxido de carbono como inhibidor de los procesos en la respiración celular. Este tema se centra en entender cómo un gas puede interferir directamente con funciones básicas del organismo, específicamente con la producción de energía en las células. A lo largo de esta presentación voy a explicar cómo se produce el monóxido de carbono, cómo entra al cuerpo y sobre todo cómo afecta procesos fundamentales como la respiración celular. Por ejemplo, aunque muchas personas asocian este gas solo con intoxicación en incendios, en realidad también puede estar presente en situaciones cotidianas como el uso de motores o equipos defectuosos. Ya conociendo de qué va a tratar como tal la presentación, entonces ahora continuamos para hablar sobre los procesos de la respiración celular. La respiración celular es básicamente el conjunto de procesos moleculares mediante los cuales las células consumen oxígeno y producen dióxido de carbono. Dentro de estos procesos incluyen las etapas como la glucólisis y la beta-oxidación. La glucólisis corresponde al metabolismo de la glucosa, mientras que la beta-oxidación corresponde al metabolismo de los ácidos grasos. Posteriormente, estos productos entran al ciclo de Krebs, donde ocurren varias reacciones importantes, por ejemplo, la condensación del oxalatato con acetil-CoA, la formación de isocitrato a través del cisanitato y la oxidación del isocitrato a alfa-zeta-glutarato con liberación de dióxido de carbono. Todos estos pasos están directamente relacionados con la producción de energía. Por ejemplo, si estos procesos se ven afectados, la célula no puede generar suficiente energía, lo que puede impactar funciones vitales, especialmente en órganos como el cerebro o el corazón. Listo, de ahí seguimos con la etiología y la patogenia. El monóxido de carbono es un gas incoloro, insípido e inodoro, lo que significa que no puede ser detectado fácilmente por los sentidos humanos. Se forma principalmente por la combustión incompleta de los compuestos que contienen carbono. Entre las fuentes más comunes de estos son los incendios, los gases de escape de los motores y los hornos defectuosos. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en un lugar cerrado con un motor o un calentador defectuoso, puede inhalar este gas sin darse cuenta. Y una vez inhalado, el monóxido de carbono entra al torrente sanguíneo y se une a la hemoglobina con alta afinidad, formando la carboxihemoglobina, en donde incluso en concentraciones bajas, como 10 partes por millón, puede generar niveles detectables en la sangre. Listo. Entonces ahora continuamos con las fisiopatologías. El daño causado por el monóxido de carbono está relacionado con alteraciones en la cadena respiratoria mitocondrial y la liberación de radicales libres. La hemoglobina tiene una afinidad por el monóxido de carbono entre 200 y 300 veces mayor que por el oxígeno. Esto significa que el monóxido de carbono desplaza el oxígeno, reduciendo su transporte hacia los tejidos. Por ejemplo, aunque haya oxígeno disponible en el ambiente, este no puede ser transportado adecuadamente dentro del cuerpo. Esto genera hipoxia, es decir, falta de oxígeno en los tejidos. Además, el monóxido de carbono afecta directamente a nivel celular, lo que contribuye al daño tisular, especialmente en órganos sensibles. Listo, eso por parte de la fisiopatología. Ahora continuamos con los efectos de la hemoglobina. El monóxido de carbono se une con alta afinidad a proteínas que contienen hemo, especialmente la hemoglobina. Esta afinidad es aproximadamente 250 veces mayor que la del oxígeno, lo que hace que compitan directamente por los mismos sitios de unión. Además, la unión del monóxido de carbono hace que la hemoglobina aumente su afinidad por el oxígeno en otros sitios, lo que dificulta su liberación hacia los tejidos. Por ejemplo, es como si el oxígeno quedara atrapado y no pudiera ser utilizado donde se necesita. También se une a otras proteínas como la mioglobina y enzimas mitocondriales, lo que amplía su impacto en el organismo. Listo. Ahora continuamos con la inhibición mitocondrial. El monóxido de carbono afecta directamente a la mitocondria, específicamente al unirse con el citocromo se oxidasa. Esto inhibe la función mitocondrial y ralentiza la fosforilación oxidativa. Como resultado, disminuye la producción de ATP, que es la principal fuente de energía en la célula. Por ejemplo, en tejidos como el cerebro o el corazón, que requieren mucha energía, esta disminución puede tener efectos graves.
Además, se generan radicales libres como el superóxido que aumenta el daño celular. Listo, ahora continuamos con los efectos plaquetarios. El monóxido de carbono también afecta las plaquetas. Esto ocurre cuando desplaza el óxido nítrico de las hemoproteínas en su superficie. El óxido nítrico liberado reacciona con el superóxido para formar peróxido nítrico, que es una sustancia que aumenta el daño celular. Por ejemplo, este proceso puede intensificar la inflamación en el organismo. Además, que las plaquetas activas estimulan la anulación de neutrófilos y la liberación de mieloperoxidasa, lo que amplifica la respuesta inflamatoria. Listo, ahora continuamos con la liberación de hemo. A nivel de los tejidos se puede producir liberación de hemo y aumento de los niveles locales de monóxido de carbono. Esto contribuye a que los efectos del monóxido de carbono se mantengan en ciertas zonas del cuerpo. Por ejemplo, en tejidos específicos, el daño puede ser más intenso debido a acumulación local. Ahora continuamos con la carboximoglobina. El monóxido de carbono tiene una afinidad muy alta por la hemoglobina, lo que lleva a la formación de carboxihemoglobina. Cuando hay una presencia simultánea de oxígeno y monóxido de carbono, ambos compiten por los mismos sitios de unión. Esto se explica mediante la ley de Halden. Por ejemplo, una parte significativa de la hemoglobina puede quedar unida al monóxido de carbono, lo que significa que ya no puede transportar oxígeno. Esto reduce la capacidad total de transporte de oxígeno en la sangre, afectando directamente la oxigenación de los tejidos. Continuando con la presentación, ahora vamos a hablar sobre los síntomas y signos por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono puede producir diferentes tipos de síntomas. Estos varían dependiendo del nivel de exposición y del tiempo. Por ejemplo, en exposiciones leves pueden presentarse síntomas como malestar general, mientras que en exposiciones más altas los síntomas pueden ser más graves. En este caso, yo los fragmenté en tres partes. Síntomas para el sistema nervioso central, síntomas para el sistema cardiovascular y síntomas sistémicos. En los síntomas del sistema nervioso central está la cafeala, síncope, lipotomía, disminución de niveles de la concentración, convulsiones, ataxia, alteración del comportamiento, mareos, sensación de inestabilidad y pérdida de fuerza. Síntomas del sistema cardiovascular se encuentran las palpitaciones, opresiones torácicas, alteración del ritmo cardíaco, isquemia cardíaca, paro cardiorrespiratorio por hipoxia cardíaca grave o por afectaciones del tronco cerebral. Y por último, los síntomas sistémicos: náuseas, vómitos, diarrea, astenia, debilidad, rabdomielosis e impotencia muscular. De acuerdo, entonces dejando atrás los síntomas, ahora continuamos con las manifestaciones clínicas. En casos graves, los pacientes pueden presentar enfermedad crítica. Esto incluye disfunción cognitiva, daño cerebral progresivo y edema. Por ejemplo, un paciente puede presentar alteraciones en el estado de conciencia o deterioro neurológico. Factores como niveles bajos de pH, pérdida de conciencia y altos niveles de carboxihemoglobina están asociados con mayor mortalidad. Estos pacientes requieren atención especializada. Continuando con el tratamiento. El tratamiento consiste en administrar oxígeno al 100%, ya sea normobárico o hiperbárico. Esto aumenta la presión parcial del oxígeno y facilita la eliminación del monóxido de carbono de la hemoglobina. Por ejemplo, el oxígeno normobárico reduce significativamente el tiempo que el monóxido de carbono permanece en la sangre. Listo. Ahora continuando, vamos a continuar con el tratamiento avanzado. El oxígeno hiperbárico reduce aún más la semivida de la carboxihemoglobina. Además, ayuda a revertir la inflamación y la distribución mitocondrial. Por ejemplo, en pacientes graves, este tratamiento puede mejorar significativamente la recuperación. Sin embargo, puede haber retrasos debido a la necesidad de trasladar al paciente a centros especializados. Y por último, en esta diapositiva pues se pueden ver las bibliografías.